Vamos a ver ahora el transistor BJT como un interruptor, es decir, utilizando los modos de operación OFF y saturación. Veamos qué queremos decir con esto poco a poco. El transistor lo podríamos ver como equivalente a un interruptor, tal como lo mostramos aquí en este diagrama. Ese interruptor tiene dos posibles estados: o se encuentra el switch en conducción o se encuentra en no conducción. No conducción lo llamaremos apagado, off o corte, y total conducción lo llamaremos saturación o conducción plena. El transistor tiene esos dos modos de operación, es decir, cero conducción o conducción plena. Cuando tenemos cero conducción, por ejemplo, si la intención es hacer bajar una corriente por el resistor RC de colector y aplicamos una señal de 0 voltios, tendremos 0 voltios desde la base hasta el emisor, de lo cual la tensión entre base y emisor será 0. 0 significa que el transistor está completamente apagado, es decir, ninguna corriente baja por el colector. El transistor entonces es equivalente a un interruptor que se encuentra abierto o apagado. Si por el contrario aplicamos suficiente tensión aquí en esta parte del circuito, de tal manera que se cree suficiente corriente de base como para llevar al transistor a la saturación, entonces observaremos 0.7 voltios aquí y el transistor tratando de conducir todo lo que pueda, es decir, la caída de tensión que ocurrirá desde el colector hasta el emisor será la mínima posible, la mínima que él pueda colocar. Entonces significa que está dejando pasar toda la corriente posible. Es como si sobre RC cayera todo VCC con la corriente máxima que puede pasar aquí en el circuito, limitada de hecho por RC. O sea, el transistor quiere comportarse como si fuera un interruptor, esta vez en conducción, con plena conducción. Realmente para un transistor lo que observamos aquí es un pequeño voltaje de 0.2 voltios, 0.1 voltios. Pero básicamente esa es la idea. Utilizar esos dos modos de operación es típico en, por ejemplo, circuitos de lógica digital, en donde la electrónica es utilizada para mandar ceros y unos, es decir, conducción, no conducción, alto voltaje, bajo voltaje, así. Entonces, en ese caso, este tipo de comportamientos, el transistor como interruptor, es muy normal en circuitos que queremos activar, desactivar o en circuitos lógicos. Veamos algunos ejemplos poco a poco con esto. Aquí tenemos un transistor y aquí tenemos una carga. La carga es una lámpara de 10 voltios, 100 miliamperios, dice aquí, 0.1 amperio. Estamos trabajando a 10 voltios, o sea que esa carga simplemente está utilizando el transistor como un interruptor. O sea, o que no deje pasar nada, o que deje pasar todo cuanto pueda, de manera que los 10 voltios caigan es sobre la lámpara realmente, y entonces circule el 0.1 amperio. Eso significa, si esta lámpara es de 10 voltios y circula 0.1 amperio, entonces eso quiere decir de que la resistencia es 10 entre 0.1, 100 ohmios. Tenemos 100 ohmios ahí para esa lamparita. Es lo que hace que a 10 voltios circule ese 0.1 amperio o 100 miliamperios. Entonces, cuando tenemos este interruptor mecánico abierto, corriente de base 0, corriente de colectores 0. Es como el interruptor abierto. Pero cuando el interruptor mecánico se cierra, se forma una corriente de base que es relativamente pequeña comparada con la corriente que vemos aquí. Entonces, supongamos que esto es un transistor típico, por ejemplo, 2N3904. Todo ese transistor 2N3904 puede manejar una corriente de 100 miliamperios. Es un poco alta para él, pero la podría manejar. Supongamos que estamos con ese transistor. Entonces ese transistor, de la hoja de datos yo puedo ver que uno de sus peores valores de beta es 30. Y eso sucede para cuando la corriente especialmente es alta, así como este valor. Así que no es raro que el transistor me esté ofreciendo, bajo esas condiciones de corriente de trabajo, un beta de 30. Entonces vamos a suponer que ese es el beta que tengo. Un beta bastante malo, pero estoy suponiendo siempre los peores casos. Entonces, si es así,
y por él fluyen 100 miliamperios, entonces 100 entre 30, ¿cuánto es? Serían 10 entre 3, 3.3, algo así como 3.3 miliamperios están fluyendo hacia acá. Y esa es una corriente menor, mucho menor, 30 veces menor que la corriente que está fluyendo por la lámpara. O sea que este switch mecánico transporta 3.3 miliamperios y no tiene que transportar los 100 miliamperios. Obviamente si tenemos un switch, ya, si eso va a ser reaccionado mecánicamente, entonces buscamos un switch para 100 miliamperios y no usamos el transistor. Pero se supone que este switch mecánico es un concepto de que alguien está gobernando el transistor y ese alguien es capaz únicamente de manejar 3.3 miliamperios, pero no es capaz de manejar los 100 miliamperios que están de este lado. Entonces el transistor es un intermediario que está funcionando en este momento aquí. Bien. Entonces esa es la manera. Con ese 3.3 miliamperios, entonces, y este 1K que tenemos aquí, al multiplicar eso me daría, bueno, tiene que ser un poco más, de hecho, la corriente que está fluyendo, porque podemos calcular realmente cuánta corriente fluye y podemos calcular cuál es el beta que está aquí operando en este circuito. Vamos a hacerlo, y para hacerlo lo que tenemos que decir es sencillamente hay 10 voltios aquí y aquí hay típicamente, no sé, digamos un valor como 0.6, puede ser 0.7, 0.6 también es válido. Entonces dejemos esto para averiguarlo mejor, para hallarlo. Vamos a hallar esto que está aquí. Entonces 0.6 y aquí hay 10, significa que en este resistor se están cayendo 9.4. O sea que la corriente que está entrando aquí realmente es 9.4 miliamperios, o sea casi 10 miliamperios. Entonces tenemos casi 10 miliamperios. Aquí tenemos esto, quiere decir que este beta sirve cualquier transistor con un beta mayor que 10, básicamente, porque es la relación entre la corriente de base y la corriente de colector, que es de 100 miliamperios, básicamente 10 ya, o sea 100 miliamperios entre 9.4, eso es básicamente 10. Entonces un transistor como el 2N3904, cuyo beta es en el peor de los casos 30, servirá para esto, porque lo que se le está inyectando es una corriente de 9.4 miliamperios que es superior a los 3.3 que ese transistor requería para entrar en saturación. Entonces notamos aquí como la corriente de la base es algo así como 10 veces la corriente de base es lo que está dando la corriente de colector. Entonces obviamente saturación, esto es, o sea, la relación es un número más pequeño que el beta usual del transistor. Entonces obviamente tenemos aquí una condición de saturación. Miremos en el circuito al lado otro caso. Supongamos que tenemos un sistema Arduino, o sea un controlador, una tarjeta controladora que trabaja a 5 voltios y nos entrega unos valores digitales de 0 voltios o 5 voltios. Y queremos con eso a la larga accionar una licuadora, o sea encenderla o apagarla, que está conectada a 120 voltios. Entonces, ¿cómo podemos conectar este mundo pequeño de lo digital, de los valores pequeños de tensión, con el mundo de la potencia, 120 voltios, ya un electrodoméstico? Esto lo vamos a hacer a través de un intermediario que se llama relay y es un electroimán. Es la caja que está aquí encerrada, relay 1. Esa caja funciona así: se tiene adentro un electroimán. Un electroimán es una bobina que se le hace pasar una corriente y ella forma un campo magnético. Ese campo magnético atrae a un switch mecánico que entonces se cierra o se abre según sea la configuración del relay que hemos comprado. En este caso, cuando hay campo magnético, se cierra este contacto y se enciende la licuadora. Y cuando se libere la corriente aquí y ya no haya campo magnético, el switch regresa a la posición abierta. Entonces ya la licuadora deja de funcionar. Entonces el interés que tengo ahora es gobernar el relay. ¿Cómo lo puedo hacer? Si tengo un pin digital de Arduino. Bueno, un pin de Arduino no suele tener la capacidad para poder accionar un relay. Depende del relay. Si es pequeñito, entonces el Arduino será capaz. Pero fácilmente tu necesidad te puede llevar a un relay más grande y el Arduino no será capaz en su pin de salida de hacer eso. Necesitas ahora un ayudante, un transistor que funcione como interruptor. Entonces aquí tenemos esa idea: alimentación de 5 voltios. Tenemos la bobina
que es un inductorcito, y tenemos el transistor que debe funcionar como switch, como interruptor. Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es simplemente considerar cuál es la corriente que esa bobina necesita. O sea, esos son datos que uno puede realmente obtener. Y a partir de ahí seleccionar el transistor y calcular el resistor apropiado para que me dé suficiente corriente de base que me haga llevar al transistor a la saturación. Por ejemplo, en el caso de Arduino, típicamente 5 voltios es el nivel de alto. Entonces aquí hay 5 voltios y aquí calculo, por ejemplo, no sé, 0.6 voltios, digamos. Estoy con 0.6, puede ser 0.7 también, pero simplemente quiero variar para que veas que estos cálculos tienen cierta flexibilidad también. Entonces 5 menos 0.6, eso me da 4,4. O sea, el voltaje que hay aquí es de 4 voltios o 4,3. También se puede. Entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿qué corriente quiero inyectar aquí? Con este resistor se están agregando aquí, con este resistor se están inyectando 4,4 miliamperios. Ahora, el 2N2222 es un transistor que tiene, por muy malo también, un beta como de 30 también. ¿Ya? Entonces, si es así, este transistor intentará poner una corriente de colector 30 veces más grande que esa, al menos. Y lo que lo va a limitar sencillamente es la corriente que trabaje para ese relé, alimentado con los 5 voltios. Entonces aseguraremos con esta esta corriente de base suficientemente fuerte para llevarlo a la saturación. Es posible que una corriente menor sea suficiente. También es posible que se requiera una corriente mayor, eso dependerá del relé. Entonces tenemos la manera como se acciona, y él aquí tiene esta opción. Cuando el transistor está apagado y pasa a encendido, entonces observamos que la corriente simplemente viene por aquí, fluye por aquí y pasa por aquí. Entonces el campo magnético aparece y por tal razón el switch aquí se cierra. Ahora, la situación viene... bueno, en esta condición también podemos decir que el diodo no opera. Ese diodo que está aquí como paralelo a la bobina, hasta ahora no lo he mencionado, pero él no opera porque sencillamente no puede fluir la corriente en esta dirección. Sin embargo, cuando pasamos de on a off, entonces ahora sí es importante el papel del diodo. El transistor se apaga, es decir, ya no va a conducir, así que esta línea aquí no puede suceder. Y así, como no puede fluir hasta tierra la corriente por el transistor, tampoco puede salir de tierra por la fuente. Es decir, la prohibición de la corriente a través del transistor también es una prohibición aquí. O sea, ni aquí ni aquí. Entonces, digamos, se ha interrumpido el flujo, tal cual. Pero la bobina está magnetizada, tiene campo magnético ahí almacenado y tiene que liberar esa energía ahora. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo la libera? ¿Por dónde la libera? La corriente de un inductor, de pronto usted lo sabe, no puede cambiar bruscamente en una condición transitoria. Entonces esa corriente debe continuar y decaer exponencialmente. ¿Cómo lo hace? ¿Para dónde coge esa corriente? Porque el transistor ha dicho que está off, o sea que por ahí no puede ser. Entonces la corriente coge por el diodo y regresa aquí. O sea, la corriente gira en este diodo y por el inductor. A este diodo se le llama un diodo de rueda libre, para que ruede la corriente ahí y poco a poco la energía se disipe. ¿Por qué se disipa? Porque aquí se forma una caída de tensión de 0,7 o 0,6, digamos, en este caso estamos utilizando 0,6, y con esa corriente tenemos corriente y tensión. El producto es potencia, así que se está disipando en forma de calor la energía que antes estaba guardada en la bobina como campo magnético. También se está disipando en la resistencia de la bobina. Entonces en esos dos factores disipativos se gasta la energía. Pero el diodo se necesitó conectado en esa postura, así como aparentemente al revés, precisamente porque él es el camino de desahogo de la energía que está capturada en el electroimán. Entonces tiene que salir y tiene que ser la forma correcta de conectarlo. Entonces esa es la forma para poder evitar que haga un daño al transistor. Supongamos que ese diodo no exista. Vamos a suponer que el diodo exista. ¿Qué podría pasar? ¿Qué consecuencia terrible podríamos tener? Vamos a suponer que esto no está aquí. ¿Qué tal? Por ejemplo, ¿no?
Así, no hay ningún diodo por el cual se desahogue esa bobina. Entonces, si esa es la situación, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros como consecuencia? Cuando el transistor pasa de on a off, lo que veremos es que esta corriente tiene que seguir fluyendo y tiene que seguir, y se encuentra con un transistor que ahora el equivalente es un interruptor abierto. O sea que tiene una gran resistencia a ese transistor. O sea, un interruptor abierto es decir, no pasa la corriente o es difícil pasar. Eso significa que tiene una enorme resistencia. Pero esa bobina dice, yo tengo que desahogarme. Yo tengo que sostener la corriente y decaer exponencialmente. Así que voy a atravesar por el transistor a como dé lugar. Entonces, eso es lo que hace es que destruya el transistor. De hecho, si el transistor se niega a que pase la corriente, entonces la corriente es capaz de saltar del colector al emisor en el transistor, externamente en el cuerpo de él, con una chispa eléctrica. Así, salta con una chispa eléctrica entre el colector y el emisor. Y ahí desahoga la energía en forma de luz, de sonido, de calor, todas las cosas salen la energía. Y obviamente al hacer eso se cierra el circuito a través de tierra y de tierra a través de la fuente hasta acá. O sea, realmente se está ese inductor ahí desahogando a la brava por eso. Eso termina dañando el transistor. Entonces necesitamos un diodo de rueda libre o un diodo de desahogo para las cargas inductivas, ya sea un relé o ya sea un motor, cualquier tipo de carga inductiva, entonces requiere este mecanismo de un diodo de rueda libre. Entonces hay que buscar la manera para hacerlo y hay que, obviamente el papel del diodo ahí es muy importante. Entonces lo tenemos y esa es como la enseñanza de aquí, ese es el uso del transistor, en este caso el 2N2222 como un interruptor para poder accionar una bobina que maneja una corriente más alta que lo que puede entregar el pin de Arduino, el sistema digital, pero que a través de relé se traduce a un switch más grande todavía, que es el switch que prende y apaga una licuadora. Bien, entonces vamos a pasar ahora a mirar el transistor como interruptor, hablando de LEDs. Entonces aquí tenemos un LED que proviene de un pin digital, 5 voltios, 0 voltios, y él se encarga si está en bajo, entonces el transistor está en corte, está como abierto, y el LED no se enciende, no hay paso del 5 voltios hasta tierra aquí, entonces el LED no se enciende. Pero si hay 5 voltios aquí, entonces el transistor autoriza el paso y entonces este LED se enciende. Ahora uno puede dimensionar o calcular cuál debe ser la resistencia apropiada que necesito con un LED. Para eso requiero más información. Vamos a aprender a hacer eso en este momento. Vamos a aprender cómo se hacen ese tipo de cálculos aquí en este momento. Entonces, en primer lugar, una gráfica mostrando la relación voltaje-corriente para diferentes LEDs o diferentes diodos en general. Aquí tenemos un diodo normal de silicio 1N914 y mira, para todos los valores de corriente importantes en esta gráfica que están aquí, que son como de 10 miliamperios hasta arriba, hasta 30, el valor de caída es como de 0,7. Para un diodo infrarrojo, este IR significa infrarrojo, mira, todos los valores de corriente que están aquí básicamente en esta gráfica son para valores de caída de 1.2 voltios puede ser. Aquí tenemos el ejemplo de LEDs, relaciones de voltaje y corriente para LEDs, el LED rojo, el LED amarillo, el LED verde, amarillo ámbar, ¿ya? El rojo, ámbar y el verde. Y mira, más o menos puedo decirte que para una corriente típica de entre 10 y 20 miliamperios, entonces tenemos aproximadamente unos 2 voltios para esos LEDs. Y así, aquí hay un LED un poquito más brillante en verde y aquí otro LED, por ejemplo, que es el blanco azulado también. Entonces hagamos ejemplos de diseños de circuitos que van a tener LEDs. Entonces vamos a suponer en primer lugar que el fabricante nos dice que estos LEDs, que en particular un LED rojo, digamos, vamos a tomar un LED rojo aquí, brilla muy bien, o sea, tiene el brillo apropiado cuando por él pasan 10 miliamperios. Supongamos que eso fue el dato que nos dan. O sea que con 10 miliamperios el LED rojo tiene un buen brillo, llamémoslo el brillo nominal. Entonces procuraré hacer funcionar ese LED haciéndole pasar 10 miliamperios. Entonces aquí veo la curva de él y digo, bueno, quiero hacerle pasar 10 miliamperios. Vamos entonces a hacer esto de aquí. Vamos a ver qué puede pasar aquí un poquito.
Vamos a partir de aquí, ahí, y quedé hasta 10 miliamperios, hasta ahí, por ejemplo, ahí, tal cual. Entonces, si tengo un LED rojo, como el que estoy haciendo yo ahora, notamos en este punto de aquí que el voltaje que el LED rojo requiere es como 1.8 voltios, 10 miliamperios. Entonces supongamos que estamos de este lado en un sistema digital y que ese sistema digital funciona con 3.3 voltios. Vamos a suponer eso. Entonces en el LED se debe caer, hemos calculado, hemos visto en la tabla como 1.8 voltios y que al mismo tiempo están bajando por ahí unos 10 miliamperios, que es lo que le da el brillo nominal al LED. Esos son datos que yo saco de una hoja de datos del LED que me dice cuánta corriente necesito para que él funcione como tiene que funcionar. Entonces fue 10 miliamperios y con esta curva ya yo sé qué voltaje le corresponde. Entonces debo hacer pasar por mi LED esa cantidad que está ahí. Entonces vamos a seguir con el ejemplo. Yo quiero que el transistor se comporte como un switch, es decir, saturado o apagado. Y si es saturado, que es la parte que debo calcular, y estoy utilizando este transistor 2N3904, entonces saturado significa que más o menos la tensión que tiene que haber aquí puede ser de 0.1 voltios o 0.2 voltios. Digamos que 0.2 voltios. Entonces, aquí tengo 1.8. Se cae en el LED, 0.2 está aquí, se llaman 2 voltios completos. ¿Qué voltaje debo tener en este resistor entonces? El resto, 3,3 menos esto, eso daría 1.3 voltios, es lo que me queda para esa resistencia. De hecho, lo que voy a hacer ahora es calcular qué valor de resistor me conviene tener a mí aquí para las condiciones que estoy haciendo ahora. O sea, no estoy haciendo el de circuito, sino el que realmente me conviene a mí en este caso. Entonces tengo 1.3 voltios y 10 miliamperios. Entonces divido 1.3 voltios entre la corriente 10 miliamperios, que es 0.01. Eso es como multiplicar por 100. Entonces eso me da 130 ohmios. Es la resistencia que debe estar aquí. Con esa resistencia y con este voltaje de 3.3 y utilizando un LED para esta corriente y con este voltaje de caída, estoy perfectamente bien de este lado. Tengo la condición completica, he calculado la resistencia necesaria para ese caso. Ahora vamos a seguir explorando. 10 miliamperios están bajando por este transistor. Voy a suponer que tiene un beta, o voy a exigir que tenga un beta mayor que, en este caso, ese transistor es 30, es un número malo. Entonces vamos a cogerlo todavía como 30, el peor número posible que he visto por ahí. Para 10 miliamperios el mínimo beta está en 100, o sea que serviría el 2N3904 si era 100, pero voy a coger 30 como el peor caso posible. Y entonces bajo ese caso voy a calcular qué corriente de base necesito aplicarle. Ya, si voy a hacer esos cálculos tengo que utilizar el peor caso, ya, no el caso más conveniente, sino el peor caso. Entonces beta 30, supongamos eso. Entonces si están bajando 10 miliamperios y beta es 30, entonces quiere decir que se está moviendo por aquí, ¿cuánto? 10 miliamperios entre 30 es 1 entre 3, o sea 0.33, 0.33 miliamperios. Ahora, hay 3.3 voltios aplicados aquí cuando está la señal en alto y al mismo tiempo se están cayendo aquí, digamos que 0.7 o 0.6, digamos que 0.6. Entonces el voltaje que se está aplicando en este resistor debe ser más aquí, menos aquí, ¿cuánto? 3.3 menos 0.6, eso es 2.7. Ahí está. 2.7 voltios entre punto 3.3333. Eso es lo que tengo que buscar ahora. Ahora voy a primero a borrar esto aquí, porque no sabe todavía qué es lo que me va a dar. Esto es lo que voy a buscar yo ahora. Y lo que voy a buscar entonces es 2.7 voltios entre 0.333 miliamperios. El resultado de esto es 8.1 kiloohmios. 8.1 kiloohmios es lo que estamos observando ahí. Entonces quiere decir que si coloco una resistencia a 8.1 kiloohmios, entonces tengo exactamente
la posibilidad de inyectar 0.33 miliamperios, y esa cantidad es la suficiente. Si multiplica 1 por 30 le dan los 10 que tienen aquí. Y si beta fuera más grande, definitivamente hace que el transistor trate de colocar más de 10 miliamperios. Pero cuando él llega a los 10 miliamperios, él no va a poder subir de ahí, está saturado. No va a poder subir de ahí sencillamente porque el LED para 10 miliamperios tumba 1.8, hay 0.2 aquí, van 2 voltios, y esta resistencia con esos 10 miliamperios tumba los otros 1.3 que dan los 3.3 que están arriba. Hasta ahí llega. Entonces no se mueve. Entonces este problema, ¿cómo comenzó? Comenzó con el LED. Debo conocer el LED, y a partir de ahí sí se va derivando todo el resto más sencillo. Vamos a hacer una cosa, vamos a tomar este ejemplo y vamos a duplicarlo. Sencillamente vamos a, ¿dónde puedo duplicar esta página? No puedo hacerlo. Duplicar. La idea es como repetir este ejemplo. Vamos a repetir el ejemplo entonces, pero con otro caso. Entonces voy a más bien a tomar así, ya todo esto que está aquí, y voy a borrarlo. Ahora voy a tomar otro caso de otro LED. Supongamos que otro LED diferente. Este LED me gusta así, el blanco azul. El LED blanco azul. Vamos a suponer que para él el brillo apropiado se encuentra ahora a, digamos, 20 miliamperios. Entonces en ese caso vamos a tomar esto, 20 miliamperios. Vamos a hacerlo así para ver. Vamos un poquito más delgadito aquí así. Ahí. 20 miliamperios hasta aquí. Hasta la línea de él. Ahí. Entonces, así regreso. Utilizo las medidas normales. Significa que este es el punto que voy a tomar ahora. Y ese punto me lleva a mi 20 miliamperios, que supongamos que ese es el brillo nominal. Esa es la corriente para brillo nominal. Y la tensión me sale que es como 3.5 voltios aquí, aproximadamente. Entonces eso quiere decir de que ese LED mío va a tener de aquí hasta aquí 3.5 voltios nominales, y va a bajar una corriente, vamos a poner ahora, de 20 miliamperios. Muy bien, voy a calcular el resto de valores. Entonces para eso voy a primero a quitar este que está aquí así, porque ese no lo sé cuánto me va a dar, y tampoco sé cuánto me va a dar este. Entonces si tengo ahora ese 3.5 voltios, es obvio que con una fuente de 3,3 no lo logro, porque tiene que caerse alguna resistencia, algo aquí, por lo tanto no lo voy a lograr con esto. O sea que tengo que abandonar esto y más bien ahora reemplazar por otro valor. Tal vez un valor que me sirva es irme a 5 voltios, alimentación de 5 voltios al menos, ¿no? Para poder lograr algo aquí. Entonces 5 voltios, la lógica también puedo ponerla si quieres toda a 5 voltios, o puedo dejar esa también de 3,3, no importa porque es el pulso de entrada. Pero vamos a poner que trabajo todo en lógica de 5 voltios. Entonces ahora tengo 3.5 voltios aquí en saturación. Voy a suponer que se queda 0.2 voltios. Entonces, ¿qué voltaje tengo aquí? Si aquí hay 3,5, 0,2 de 5, ¿cuánto es? 3,7 da esto. Entonces esto da 1.3. Es la diferencia. Ahora tomo ese 1.3 y me pregunto, con esta corriente de 20 miliamperios, ¿cuál es esa resistencia? Entonces debo tomar 1.3 voltios entre los 20 miliamperios. 1.3 voltios entre los 20 miliamperios, eso me da 65 ohmios. Entonces aquí está mi resistencia hasta ahora, 65 ohmios. Eso es lo que realmente necesito para con esas corrientes tener el transistor operando bien. Ahora voy a decir todo el resto de cálculos que van aquí de este lado. ¿Cuál corriente será esta? Voy a suponer entonces que el beta es un número bien terrible, como 30. A que me sirva un transistor con un beta mayor que ese. Entonces digamos que un transistor con un beta mayor que ese. Pero entonces supongamos que 30. Para ese caso, si la corriente que está bajando es 20 miliamperios y la divido entre 30, ¿cuánto me da? 0.666. Entonces la corriente que está por aquí pasando es de 0.66, digamos,
digamos 0.67 miliamperios. Ahí está, tengo esa corriente. ¿Y qué tensión hay? Aquí hay 5 voltios cuando se aplica y aquí hay 0.6. Significa que la tensión que se forma aquí es la diferencia. 5 menos 0.6 es 4.4 voltios. Y ahora el cociente de 4.4 voltios entre esa cantidad de miliamperios me da 6.6 k ohmios. Entonces la resistencia que necesito de 6.6 k ohmios es el valor de aquí, 6.6 k ohmios, y tengo el diseño ya completo. Ahí tengo todos los valores para esta nueva condición con este nuevo LED que está aquí, que está en este puntico que está trabajando aquí. Entonces vemos qué sencillo puede ser diseñar eso. Cualquier transistor con un beta mayor que 30 hace que esté saturado, porque con esa corriente de 0.67 miliamperios inyectados aquí, y esa corriente se forma por este resistor que está acá, entonces el transistor tiende a aplicar la ganancia beta. Y si beta es más grande que 30, pon tú que sea un beta 100 el que tenga el transistor que tú realmente compras ahí, 100, él tira a poner 100 veces esa corriente, es decir, 67 miliamperios. No lo logra. Cuando llega a 20 miliamperios, inmediatamente todo esto se compone y se estanca en 20 miliamperios. No puede subir más. Entonces el transistor quisiera que la corriente subiera más de colector, pero no puede. Y por tal razón, el número beta que ves entre la corriente de colector y la de base es inferior al beta normal que él tiene. Entonces ahí estamos diseñando justo para ese borde ahí 30, el peor dato, pero bueno, estamos en el peor caso. O sea, funciona de ahí con cualquier otro transistor de eso. Vamos a seguir haciendo estos diseños y calculando estos números para volvernos bastante hábiles con ellos. Aquí nos dice, vamos a entender este. Hay un LED muy brillante, blanco, muy brillante. Fíjate qué potencias maneja. 3.6 voltios de caída, bien, eso como el anterior, pero medio amperio. O sea, 500 miliamperios. Dale bolas, que diferentes. Mira bien, este es de 3.5 voltios de caída, como 3.6 el otro, pero mira, este está a 20 miliamperios. El que estamos haciendo ahora está a 500 miliamperios. O sea, es todo un monstruo. ¿Ya? Medio amperio está manejando. Entonces se están bajando por el colector aquí medio amperio. Ahora, si lo que tenemos acá de tensión es 0.2 voltios y aquí tenemos más o menos 3.6, como nos dicen, sería 3.6 y punto 2, 3.8. Hasta 5, el voltaje que hay aquí es 1.2 voltios. 1.2 voltios. La corriente es medio amperio. Entonces mire la relación, 1.2 voltios entre medio amperio, ¿qué resistencia no puede dar eso? Entonces 1.2 entre medio da 2.4 ohmios, y eso es muy parecido a lo que está aquí. O sea que está encajando, todos estos valores están encajando para la condición que tenemos de usar ese LED. O sea que ese 2.5 ohmios aproximadamente está validado. Ahora nos dicen que el transistor debe tener un beta de más de 50. O sea, no como más de 30, sino más de 50, lo cual también está bien. Ya eso es una cosa. Realmente los transistores tienden a tener betas más grandes, a menos en condiciones extremas, ya que pueden tener betas más pequeños en condiciones extremas. Bien, pero vamos a poner que está a 50. Si está bajando 500 miliamperios y tienes beta de 50, ¿cuánto es la corriente de base? 500 miliamperios entre 50 da 10. 500 entre 50 da 10. Entonces 10 miliamperios. Efectivamente la corriente de base que estamos viendo es esta. 10 miliamperios. Ahora, si hay 10 miliamperios y hay 3 voltios aplicados aquí, porque esta es la señal que aparece aquí, 3 voltios aplicados aquí, y aquí se están cayendo, digamos, 0.6, quiere decir que hay entre aquí y aquí, hay 2.4 voltios. Y 2.4 voltios entre 10 miliamperios, ¿cuánto es? Es como multiplicar por 100, sería 240 ohmios, y ratificamos este valor. O sea, estos valores están bien calculados para este diseño, donde se está usando un tremendo LED que utiliza medio amperio, 3.6 voltios de caída. Entonces, un LED bien brillante para iluminar así como de lámpara. Bien, de este lado vemos lo siguiente. Puede que esos 10 miliamperios sean muchos,
para un determinado circuito que no es capaz de entregar esos 10 mA. Entonces necesitas un ayudante intermedio, otro transistor que esté jugando también en switch, pero que te haga la traducción de esa corriente de 10 mA a una más pequeña. Entonces, por ejemplo, aquí estamos con un circuito inicialmente parecido al que teníamos acá, que nos exige cierta cantidad de corriente. Bueno, este transistor es el que va a proveer esa corriente que viene desde acá. Por ejemplo, los 10 mA que son necesarios hay que proveerlos para un poquito para acá, un poquito para acá. Pero entonces cuando pasa a la base ya se requiere menos. Entonces en este caso se requiere menos que medio miliamperio. Entonces se nota que uno puede hacer eso también con varias etapas. O sea, para que una corriente pequeña pueda hacer que un transistor esté en saturación, que a su vez hace que una corriente fluya y enciende otro transistor también en la saturación que haga las veces de interruptor principal. Entonces de esa manera, si en un solo salto no nos sirve la reducción de la corriente, lo hacemos con dos transistores. Pero siguiendo esa idea se puede progresar mucho en esto. Hasta ahora hemos tenido los LEDs como cargas flotantes que se pueden conectar a 5 voltios y al colector o a una resistencia en el colector. Disponemos de los dos terminales de la carga alimentar. Eso se llama carga flotante. Pero supongamos ahora que la carga tiene uno de sus pines comprometido a estar conectado a tierra. A eso se llama una carga con el retorno a ground. Cargas conectadas a tierra en este caso. Y aquí dice una carga que está retornada a ground. O sea, uno de sus pines, en este caso de aquí, es obligatoriamente conectado al nodo de referencia. Y es así nos lo dan y no podemos cambiar eso. O sea, yo no puedo sencillamente despegar esto y los dos pines ponerlos donde yo quiera, sino ahí está comprometido. Entonces, esas cargas que tienen un retorno por tierra, ¿cómo las voy a conectar con un interruptor? Si hasta ahora estaba utilizando interruptores NPN que obligan al emisor a estar en tierra y por el colector a la carga flotante. Si esta carga es así, me toca utilizar el otro transistor, el PNP. Conectar entonces el emisor a la fuente principal y el colector es el que se conecta aquí a la carga y esta a su vez a tierra. Entonces mira cómo opera esto que está acá. Mientras este valor esté en 15 voltios, como está en 15 voltios, no hay diferencia de tensión entre este punto 15 voltios y el emisor 15 voltios. Por tanto, la diferencia de tensión es 0 y el transistor está apagado. O sea, si esta base está arriba, cerca aquí de los 15 voltios, el transistor está sencillamente apagado. En tanto, cuando la señal cae, entonces ahí sí este nodo está a un valor inferior a 15 voltios y entonces tendremos una conducción, lo que produce aquí la corriente que va para la carga. Bueno, eso significa que está utilizando este sistema una lógica inversa. Vamos a llamar esto que sí, lógica inversa, porque estamos viendo que en alto está apagado, pero en bajo está encendido. O sea, es como al revés, hay que poner bajo para que se encienda. Entonces esto está como un poco complicado. Se podría buscar una forma de, con lógica normal, natural, se puede accionar una carga que está con un pin a tierra. La respuesta es sí, sí se puede. Hay que hacer una traducción, o sea, hay que utilizar un transistor o una etapa intermedia. Mire cómo esta se encarga de recibir un pulso en la lógica normal, o sea, alto accionado, cero no accionado. Y después este a su vez gobierna una segunda etapa, que es la que funciona con la carga que está retornando por tierra. Entonces, analicemos un poquito este circuito que está aquí, a ver qué nos trae. La idea es que cuando esto esté en alto, este transistor se sature, por lo tanto tenga aquí 0.2. 0.2 implica que los otros 15 voltios se van a repartir de alguna manera por aquí. Pero mientras el transistor estaba apagado, pongamos tú que esté apagado, la corriente que baja por el colector aquí es 0, por lo tanto la corriente que viene bajando es 0. Así que este nodo estaba a 15 voltios. Y significa que este que está aquí estaba a 0 voltios acá y no estaba apagado. Pero ahora, si no está apagado, sino que está encendido, entonces ya es otro asunto. Si está encendido, una corriente va a estar bajando por aquí, que hay que averiguar cuánto es esa corriente, pero va a estar bajando por aquí,
que va a causar a que este punto esté más abajo del 15. Y entonces este transistor Q3 enseguida se va a encender. Pero si se enciende, lo más abajo que puede estar de 15 es exactamente 0,6 o 0,7. Porque si está encendido, entre emisor y base hay 0,7 voltios o 0,6 voltios. Digamos que 0,6 hay. Eso quiere decir que los mismos 0,6 aparecen entre el resistor aquí y aquí. Los mismos, son los mismos, ¿ya? Eso significa que la cantidad de amperios que están bajando por aquí yo puedo calcularlo. 0,6 voltios entre un K. Eso me da 0,6 miliamperios. 0,6 miliamperios. Y este punto está en qué valor de tensión. 15 menos 0,6. Esto da en 14,4 voltios. Ahora, si tenemos 14,4 voltios y punto 2 aquí, sobre este resistor están cayendo, más, menos 14,4 menos punto 2, o sea, 14,2 voltios. Y con ese 3,3 yo puedo averiguar la corriente. 14,2 voltios entre 3,3K da 4,3 miliamperios. 4,3 miliamperios estamos bajando por ese colector. O sea, y es diferente. Vienen acá arriba 0,6. Eso quiere decir que de la base está viniendo el resto. O sea, 4,3 menos 0,6. O sea, 3,7 miliamperios vienen de la base para acá. Entonces podemos calcular este número aquí afuera. Este es 3,7 miliamperios para tenerlo ahí presente. Bien, y ahora por este lado, si bajan 4,3 y el transistor, bueno, se supone con un beta, no sé, también pongámosle el beta del transistor, no sé, 30 o 50, eso depende, pongamos que sea 30, un mal caso ahí. Entonces vamos a verificar esto. Vamos a ver si cuál es el beta forzado que se está empleando aquí. De hecho, vamos a calcular esto y no vamos a decirlo. Si aquí hay 3 voltios cuando está en alto, lo puedo ver aquí, y aquí hay 0,6, ¿qué voltaje se cae en la resistencia? Pues se cae 2,4. Y ahora, ¿qué corriente entonces está pasando por aquí? 2,4 entre 10K. Entonces 2,4 voltios entre 10K es 0,24 miliamperios. Esa es la corriente. Y si está bajando por este lado 4,3 miliamperios, podemos dividir 4,3, bueno, aquí no, aquí por ejemplo 4,3 mili entre 0,24 mili. Eso daría 4,3 entre 0,24. Eso daría como 18. Sí, como 18. Entonces déjame verificar este cálculo. Sería 3 aquí, menos 0,6 sería 2,4 entre 10K. Entonces sería 0,24 miliamperios. Está bien. Cuando hago la división, el valor del beta es algo así como esto. Esto es lo que es el beta forzado. Entonces lo que debo hacer es procurar tener un transistor con un beta más grande que ese. Entonces cualquier transistor con un beta más grande que 18 me sirve y se va a saturar. Para eso el 2N3904 es tremendamente espectacular. Típicamente los betas más pequeños están como en 100. Para este tipo de corriente está como alrededor cerca de 100. Entonces está garantizado que lo vamos a saturar. Entonces de esa manera analizamos el diseño. Lo que faltaría será la corriente. Si aquí estaba moviéndose 3,7, ¿qué corriente se mueve por aquí? Bueno, eso depende del transistor también. Si por ejemplo imaginamos que se esté moviendo como 30, un beta de 30, al menos eso. Entonces la corriente que se pondrá aquí será al menos 37 por 2, como más de 100 miliamperios. Entonces será la carga la que lo limite con los valores de resistencia que tenga la carga. Y es la que va a la larga a determinar cuánta corriente fluye por ahí, porque el voltaje que se le va a aplicar es prácticamente los 15 voltios. Porque se van a caer, por un lado, se van a caer aquí simplemente 0,2 voltios y aquí le llega prácticamente
prácticamente 15 voltios. Entonces ya la corriente que fluye por ahí dependerá de la resistencia que está ahí asociada. Entonces tenemos ese buen diseño. Entonces ahora lo que vamos a hacer es terminar aquí con esta parte de transistores como switches.